Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que están participando. Les agradezco por asistir y dar también las gracias a La Fuente y a Gloria por la invitación. Y pues en este caso vamos a tratar de hablar un poco más en detalle de lo que es el pisco. Cuando gusten, pues al final podemos responder todas las consultas que necesiten y que podamos encantados de responder. Eh, para entrar en detalle, sobre todo que estamos hablando con, digamos, con personas con un conocimiento ya superior a la media, entonces pues vamos a tratar de dar algunas características adicionales que normalmente pues no están al alcance de la mayoría a través de Internet. Pues bueno, lo primero que vamos a decir del pisco es que es un destilado de uva, ¿ok? Creo que hay que dejar claro eso y que creo que todos eso sí lo tienen claro, y que este destilado de uva tiene ciertas características que no pertenece, por ejemplo, ni a la familia de los brandy, ni de los coñac, ni a otros destilados de uva que normalmente todo el sector conoce, como pueden ser la grapa o el orujo, ¿no? Tiene características que lo hacen muy diferente y en la medida que vamos a hablar un poco de ello, pues vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. En líneas generales, para obtener pisco, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las uvas que según el Consejo Regulador del Pisco están permitidas, que en este caso son 8, ¿no? Que se dividen en dos grandes grupos, que poco a poco vamos a ir hablando de los dos grandes grupos, que son las uvas aromáticas y las no aromáticas. En este caso, esos dos grandes grupos también dan origen a una variedad posterior de pisco, esos grandes grupos de uvas, que es bastante conocido como es la variedad cholado. Y de estas 8 variedades de uvas es que se hacen literalmente todas las posibilidades de piscos que se puedan hacer. Según la zona geográfica, pues hay una mayor digamos, producción de una u otras variedades, porque evidentemente, como ocurren con todas las uvas, pues según la zona en la que se encuentran, pues las características de una u otra uva pues van tomando más más particularidades, ¿no? Entonces, digamos, si nos centramos en la zona de lo que viene a ser la DO, que son 5 departamentos, como se llama en Perú, y que aquí vendrían a ser, digamos, comunidades autónomas, ¿no? Esos cinco departamentos que forman parte de la DO, de la Administración Geográfica, de origen, son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. De esas 5, obviamente, según en la que nos encontremos, va a haber una mayor preponderancia de una u otras variedades de cepas y, por lo tanto, los piscos que salgan de una u otra zona, pues evidentemente van a ser en mayor o menor medida, muy relacionadas a los tipos de uva que se encuentran, ¿no? Si ponemos el caso de Ica, que es la principal zona productora, pues estamos hablando que es una zona donde va a prevalecer, si estamos hablando de las uvas no aromáticas, la variedad quebranta, y en el caso de las uvas aromáticas, pues tenemos la uva Italia, son las que más, digamos, prevalecen, ¿no? Pero si nos vamos un poco más al sur, en la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, pues encontramos otras variedades de uvas como son la negra criolla, la negra corriente. Son otros tipos de uvas que son más preponderantes ahí, por lo tanto los piscos de esas zonas pues realmente tienen esa base sobre la cual trabajan, ¿no? Y también evidentemente hay otra zona que es donde hay una variedad de uvas que se llama Uvina, ¿okay? Que es un valle de una guaná, donde digamos, es una zona es una DO dentro de una DO, porque básicamente en esos 3 valles son donde se pueden hacer solo se puede obtener este tipo de uva, y por lo tanto solo se pueden obtener estas variedades de pisco, de uvina, ¿no? Las producciones son bastante pequeñas en este caso, por eso difícilmente salen al exterior, normalmente se quedan dentro de Perú, y difícilmente hay muchas marcas, por decirlo de alguna forma, con estas variedades de uvas, porque normalmente se concentran en una zona geográfica muy, muy reducida. Entonces, dentro de esto estamos hablando
de que tenemos una norma del Consejo Regulador, que es el que regula toda esta normativa, y según esta normativa es que todas las casas, ya sean artesanales o no, tienen la obligación de cumplir. Y obviamente esa normativa es bastante estricta en el caso del pisco de Perú, obviamente, y ahí tenemos básicamente pues las uvas no aromáticas, como les comenté, que es básicamente la más emblemática es la quebranta, pero también está la negra criolla, o la negra corriente, la mollar y lubina. Y después tenemos las uvas aromáticas, que son básicamente la más emblemática, es la Italia. Pero también está la moscatel, la torontel y la albilla. Digamos, como estábamos hablando, pues la Italia quizás es más preponderante en las zonas de Lima y de Ica. La negra corriente, o negra criolla, quizás mollar también, son más en la zona sur del Perú. Y evidentemente, pues incluso siendo el mismo tipo de uva, también suele desarrollar características muy particulares. No es lo mismo la Italia de Moquegua, la uva Italia de Moquegua no tiene las mismas características que la uva Italia de Ica o la uva Italia de Lima. Evidentemente, los piscos que salen de estas uvas tienen unas particularidades muy, muy definidas, ¿no? Entonces, dentro de esto, ya que hemos hablado un poco de los tipos de uva, también tenemos que decir que básicamente todos están en la costa, están digamos, muy cerca al mar, pero incluso así estén en la costa, pues la geografía tan particular que tiene Perú hace que digamos, hayan diferencias también importantes en la altitud. Entonces, porque por más que sea costa, hay partes en zonas en las que pueden haber 600, 700 metros de altura, donde también hay uva, sigue siendo costa, aunque es una zona bastante altas. Entonces, los tipos de uva que correspondan a esas zonas, evidentemente tienen otras características y las hacen muy, muy particulares, ¿no? Dicho esto, tenemos que también tener claro que al hacer uvas piscos acholados, las uvas que puedan usar en una u otra zona, pues van a cambiar de una forma importante, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, los piscos acholados que suelen conocer la mayoría en el mercado exterior, especialmente, la mayoría de profesionales del sector, básicamente los relacionan a uva Italia y aromática y a uva quebranta no aromática. Pero si nos vamos al sur del Perú, pues podemos encontrar acholados con uva con negra criolla o negra corriente, también con albilla, con mollar. Pues ya va a depender, los acholados van cambiando de una forma cada vez más, digamos, se ponen más sofisticados, por decirlo de alguna forma, es decir, que van cogiendo cada vez más particulares, pero depende de la zona en la cual se encuentren, ¿no? Dicho esto, pues tenemos ya las 8 variedades de uvas de las cuales se hacen los piscos. Entonces, en esa primera etapa vamos a entrar digamos, a la recolección, que es una etapa importante, porque normalmente todo se hace de forma manual, no se hace con maquinaria. Y luego, después que se hace esa recolección, pues obviamente ya entra a los procesos de fermentación, porque recordemos que para hacer un pisco, en realidad lo que tenemos que hacer previamente es un vino, ¿no? Y tendría que ser un vino joven, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Porque esto no puede tener nunca contacto con ningún tipo de barrica, sino inmediatamente conseguimos, por decirlo de alguna forma, el vino, prácticamente de forma inmediata se destila. Y en el momento de la fermentación tenemos algunas particularidades que hacen que el pisco, pues obviamente según la zona en la que se encuentre, le ponga mayor o menor incidencia en esta etapa del proceso de producción. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay zonas en las cuales sí tienen uvas con características obviamente muy particulares, que tienen una gran profundidad aromática o en sabores. Obviamente quizás van a querer potenciar esas características y quieran que se transfiera al caldo, ¿no? En ese caso, que suelen hacer? Lo que suelen hacer es que el proceso de fermentación tiene unas particularidades adicionales, ¿no? Según la normativa, como les digo, después del proceso de fermentación y ya que se ha convertido en un vino, prácticamente inmediatamente se destila, pero en algunos casos, pues lo que se hace es en la fermentación
hay dos tipos de fermentación para sacar básicamente los dos grandes tipos de piscos, los piscos clásicos hechos que todos conocemos y los mostos verdes, ¿no? En el caso de los mostos verdes, ahí lo que es una fermentación interrumpida, ¿no? Que eso lo hablaremos también un poquito más adelante. Y luego, en el caso, digamos, simplemente de ser piscos, quiere decir piscos clásicos, por decirlo de alguna forma, igual en la fermentación, incluso cuando ya se ha hecho el primer prensado, se puede, en algunos casos, que son muy artesanales, muy tradicionales, dejan un poco las pieles ahí para que haya una transferencia, una transmisión de esas características que quieren que se transfiera al caldo, ¿ok? Y se hacen a temperaturas muy, muy bajas, ¿ok? Porque mientras más baja sea la temperatura, evidentemente, pues empieza el proceso, técnicamente hablando del proceso de fermentación. Entonces se hace a temperaturas muy bajas, pero se deja, digamos, un periodo relativamente corto de tiempo, las pieles, que luego son escurridas, se retiran, porque cuando empieza el proceso de fermentación solo tiene que estar el caldo puro, no puede haber ningún tipo de piel porque está prohibido, porque si no ya, en ese caso, pues estaríamos hablando de otro tipo de destilados que se hacen con pieles o con residuos, y eso está técnicamente prohibido por el Consejo Regulador en el caso del pisco, ¿no? Dicho esto, solo se hace un vino y sobre ese producto, sobre ese caldo es que empieza el proceso de destilación. Como decíamos, hay también unas particularidades, básicamente en piscos artesanales, en el cual, digamos, si bien es cierto, hay dos etapas del prensado, por decirlo de alguna forma, porque hay muchas opiniones en este sentido, pero digamos que ahora podemos decir que hay dos etapas del prensado, un primer prensado, donde pueden estar las pieles, el que quiere, las casas muy artesanales quieren dejar un poco las pieles para la transmisión de sus características, esas particularidades de sus uvas, pero en otros casos pues prácticamente no es necesario, simplemente lo que hacen es automáticamente hacer el proceso completo de prensado y para sacar el caldo y empezar el proceso de fermentación, ¿no? Pero también hay un primer prensado muy, muy delicado, en el cual se obtienen algunos piscos que se le llaman mosto yema, ¿no? Acá hay muchas opiniones al respecto. Nosotros no vamos a entrar en diferencias y simplemente lo que queremos es dar una opinión sobre lo que hay en el mercado. Y en este caso, pues un mosto yema normalmente se obtiene de un primer prensado muy sutil, muy delicado, donde se extrae prácticamente el primer caldo. Y de este primer caldo es que se hace un pisco que se llama mosto yema, porque normalmente cuando hacen esos dos prensados, el primer prensado se obtiene un caldo, en el segundo prensado se obtiene otro caldo y después normalmente los dos caldos se juntan y se hacen los piscos normales. Pero cuando hablamos de pisco yema, que tiene unas características realmente únicas, es del primer prensado, ¿no? Se obtiene un pisco de una delicadeza pues realmente esplendorosa y como digo, normalmente las marcas artesanales son las que tienen esa minuciosidad y ese tiempo, por decirlo de alguna forma, para atracar algo diferente. Y si bien es cierto, hay mostos, piscos de mosto yema, normalmente de las líneas clásicas, normalmente los mostos yemas, o ese prensado, mejor dicho, se utiliza para hacer mostos verdes, ¿no? Dado que en el mercado están considerados como piscos pues, de un nivel muy, muy premium, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ediciones muy, muy pequeñas y muy limitadas, ¿no? Dicho esto, pues vamos a hablar un poquillo de la fermentación. Pasamos ya al proceso de destilación, en líneas generales. Y en este caso, en proceso de destilación, digamos, vamos a comentar pues, que para hacer la destilación del pisco, básicamente, utilizamos una metodología tradicional, ¿no? Entonces, ya los procesos muy artesanales o las casas muy artesanales, por decirlo de alguna forma, aparte de poder usar alambique, que es lo que normalmente se suele usar, también pueden usar falca, ¿no? Falca es digamos, es una máquina para destilación similar al alambique, solo que un poco más artesanal, ¿no? Prácticamente
el serpentín no lo tiene, básicamente sale el cuello de forma directa casi de la olla y produce productos o piscos bastante más robustos, en muchos casos eh, con una mayor profundidad. Y acá quiero especificar y detallar que profundidad no tiene nada que ver con fortaleza, ni aspereza, ni astringencia, sino que son mucho más intensos, con mucho mayor cuerpo, pero que a veces lograr una estandarización con las marcas es muy complicado, porque al ser mucho más artesanales, por decirlo de una forma, pues evidentemente los métodos artesanales difícilmente van a ser más estandarizados que los procesos a gran escala, ¿no? Eh, pero de todas maneras, utilizar un alambique obviamente no deja de ser un proceso clásico y tradicional, donde se usan alambiques de cobre, y en este caso, eh, básicamente como cualquier general destilado, pues tiene las etapas donde se separan pues, cabezas y colas, y solo se utiliza pues, el cuerpo o el cuello de la destilación. Y aquí y entran ciertas variables que hacen un poco más diferente el disco, ¿no? En este caso, creo que el más diferente en el caso de destilación con respecto a otros productos es que solo tiene una destilación, ¿no? Esto es realmente muy diferenciador con respecto a otros destilados que hay en el mercado, porque la mayoría de destilados pues, tienen normalmente 2 o más destilaciones. Y en el caso del pisco, según la norma del Consejo Regulador, pues está regulado para que solo tenga una destilación. Eh, a veces es difícil entender por qué el producto solo tiene una destilación, cuando lo estándar es que tengan 2 o más, y obviamente hay toda una información al respecto que sustenta por qué se destila 2 veces y digamos, por qué se considera necesario destilar 2 veces, ¿no? Eh, yo simplemente lo que tengo que decir al respecto, y obviamente que es en realidad, al tener una sola destilación, es una forma de expresar las grandes particularidades que tiene el producto, ¿no? ¿Esto qué significa? Realmente, pues, al tener una destilación, lo que se quiere prevalecer es la estructura primaria del producto, ¿no? En líneas generales, no vamos a entrar en grandes detalles porque hay muchísimo material, muchísimas teorías al respecto y muchísima información en ese sentido, pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Mientras más destilaciones hagamos de un producto, evidentemente, en líneas generales, esas características primarias del producto se van a ir diluyendo, el producto se va a convertir prácticamente en un destilado bastante neutro, y digamos que hagamos más de 2, 3, 4, 5 o una infinidad de destilaciones, pues lo que va a pasar es que ese destilado pues va a estar bastante neutro, mientras más destilaciones tenga, pues básicamente va a ser prácticamente imposible identificar, por más que la nariz de oro de España pueda catar, si ese destilado tiene 7 u 8 destilaciones, pues es muy difícil identificar las estructuras primarias, ¿no? ¿Por qué ponemos como ejemplo esto? Pues muy sencillo, porque si estamos en el lado opuesto de no tener muchas destilaciones, sino solo tener una, la esencia de esto es básicamente pues, que queremos resaltar y preservar la estructura primaria de la mejor forma posible, ¿no? ¿Y por qué resaltar la estructura primaria? Porque esto va detrás de una serie de conceptos que están detrás del proceso de elaboración del pisco, ¿no? Que se quiere conseguir un destilado de unas características particulares y únicas, y para eso, pues obviamente, si su estructura primaria es algo que es muy importante, por lo que hemos hablado de los tipos de uva que hay, cómo hay una influencia importante según la zona geográfica en la que se encuentra, tomando en cuenta que estamos hablando que son las zonas de costa y tienen características de poca lluvias, en que sean uvas muy robustas y muchas particularidades, ¿no? Entonces, es básicamente por eso, algunos otros motivos, pero básicamente por eso se quiere preservar la estructura primaria, y por eso se lo supone una destilación. Luego también, yo sé que siempre hay dudas, pero nos han comentado y cómo con una destilación puede llegar a niveles pues, de los volúmenes alcohólicos necesarios. Y en este caso, pues tenemos que regresar a la información inicial que hablábamos de las características de las uvas, donde son uvas con unas particularidades únicas, no solo en aromas, en sabor, sino, por ejemplo, también en nivel de dulzor, ¿no? Estamos hablando que una uva pisquera, ¿no? Que se le llaman a las 8 variedades de uvas, pues en promedio estamos hablando que tienen entre 20 o 24, 25 grados Brix. Como ustedes saben, pues si ponemos como una media los niveles de grados Brix,
de las uvas en España, por dar un ejemplo, ¿no? Pues tienen entre 12 y 14, por decirlo de alguna forma, grados Brix. Entonces estamos hablando 10, 12, 14, dependiendo de las zonas, dependiendo del tipo de uva. Estamos hablando que prácticamente las uvas pisqueras duplican el nivel de grados Brix de las uvas españolas. Evidentemente esto no significa ni que unas son mejores o peores que otras, absolutamente para nada, no simplemente que son diferentes, tienen características muy diferentes y eso hace obviamente que con un nivel de grados Brix tan importante que elevado, pues obviamente partamos de una base alcohólica diferente. Eso unido a que digamos, eso ayuda a que con una destilación obtengamos niveles de volúmenes alcohólicos importantes que obviamente pueden explicar por qué solo con una sola destilación se puede obtener un producto que digamos pueda cumplir todo lo que la mayoría tenemos en mente como los procesos normales y estándares de la destilación, ¿no? Dicho esto, luego que se hace la destilación en el alambique o en la falca, ¿no? Ya pasamos, digamos, al proceso, obviamente ya digamos, al siguiente proceso, que también es una particularidad, ¿ok? Porque después de terminar la destilación, pues normalmente lo que ocurre es pues, que hay de los niveles de volumen alcohólico que se obtienen, pues hay un proceso de rectificación con los cuales se ajustan los niveles de volumen alcohólico al producto deseado, ¿no? En este caso también hay una particularidad en el pisco, que es por norma del Consejo Regulador, está prohibido, o no está permitido, mejor dicho, que se le agregue agua. Entonces aquí hay otra, siempre la clásica pregunta de cómo regulan los niveles de grado alcohólico sin agua, ¿no? Entonces esto se llama destilación a grado, ¿no? Y que consiste básicamente en que cuando los niveles de volumen alcohólico de, de, del destilado están haciendo la curva, la campana, ¿no? Empiezan a subir a unos niveles importantes de volumen alcohólico y luego pues empieza a hacer la caída, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho, igual se separan cabezas y colas, pero lo que se busca es obtener un promedio, ¿no? Empieza con niveles de volumen alcohólico altos, pero luego cuando empieza a caer en el mismo recipiente, el nivel de volumen alcohólico que está cayendo y baja de volumen alcohólico se va promediando con los niveles alcohólicos superiores, evidentemente habiendo antes previamente sacado las cabezas y colas, por supuesto, estamos hablando solo del cuerpo, ¿no? Y es de esa forma como se puede obtener de una forma a nivel de promedios, ¿ok? Niveles de alcohólicos deseados según la bodega que sea, ¿no? Porque los rangos normalmente van entre 27.5 y 37.5 por ahí, pero la media entre 37 y 47, perdón, pero la media del mercado normalmente los piscos pues varían entre 40 y 42, 43 normalmente, ¿no? Entonces son los rangos promedios donde se obtienen los volúmenes alcohólicos promedios para que sin haber tenido que agregar agua se puedan obtener los volúmenes alcohólicos deseados, ¿no? Los volúmenes alcohólicos que se obtienen son igual altos por lo que hemos explicado, son niveles de grados Brix altos y con una sola destilación y obviamente sin haber agregado agua pues se pueden obtener esos volúmenes deseados. Que luego se pueden promediar, sí, por supuesto, pues tenemos una destilación donde hemos tenido productos a 40 grados o digamos con uva quebranta y luego hemos tenido productos con uva Italia, digamos a 42, por decirlo de alguna forma, de volumen alcohólico. Evidentemente, pues al hacer la mezcla, al proceso final, podemos obtener acholados con un promedio de 41, ¿no? En este caso, sí hay herramientas que nos permiten tener modificaciones en el volumen de grado final sin haber adherido en ningún momento agua, ¿no? Entonces podemos mezclar dos diferentes tipos de uvas con diferentes volúmenes alcohólicos y obtener una media en el volumen alcohólico final, ¿no? Entonces, digamos, hay formas, hay alternativas por las cuales se pueden obtener los volúmenes alcohólicos necesarios o deseados según las bodegas que correspondan y sin necesidad después de incorporar absolutamente nada de agua, ¿no? Dicho esto, pues estamos teniendo en cuenta que estamos hablando ya de varias características, varias particularidades que hacen único al pisco y en ese sentido pues
Son detalles que al final, en el proceso de cata, por decirlo de forma, de los productos, de los piscos, se van a sentir, ¿no? Es un destilado que al no tener agua, obviamente tiene una intensidad, una estructura aromática primaria muy potente. Al tener solo una destilación, más aún, estamos reforzando ese concepto. Y también, evidentemente, si hablamos de que las uvas tienen características bastante particulares desde el inicio, pues con mayor digamos, fortaleza, sus características se van a potenciar, ¿no? Dicho esto, también podemos comentar que luego del proceso ya de, digamos, que no hay agua, digamos, no, técnicamente no hay una rectificación, sino se busca mediante promedios obtener los niveles de volumen alcohólico deseado. El concepto aquí es de tratar de preservar la estructura primaria con el nivel de pureza más alto que se pueda. Por eso es que también, digamos, en la siguiente etapa, en la etapa posterior, ya no se, nunca se puede poner, porque está prohibido por la norma del Consejo, poner los piscos en barricas. En barricas de madera no se puede, por el simple hecho de que no es que nos gusten, seguro que unos estilados de uva de barricas espectaculares en Perú, pero no es que se tenga nada en contra de la madera, pero simplemente es el hecho de que al tener contacto con la madera, pues habría una influencia tanto en sabores, en olor, en aromas de la madera en el producto final, y eso es lo que no se desea, ¿no? Pues si queremos mantener la estructura primaria lo más pura posible, pues evidentemente tenemos que evitar el contacto con la madera para que no haya una modificación de la estructura primaria, ¿no? Entonces, estamos hablando que tiene, perdón, las siguientes características. Es un producto que básicamente se diferencia del resto de destilados en general que hay en el mercado, en general, por sus particularidades, que solo tiene una destilación, que no se rectifica con agua, que nunca tiene contacto con la madera, y, tiene simplemente pues las 4 variedades de uvas aromáticas y 4 variedades de uvas no aromáticas, que son las que dan origen en general al pisco, ¿no? Esa es en línea general las particularidades que tiene el pisco. Eh, Vamos a seguir comentándolas en mayor medida según las consultas que puedan tener, porque si no paro de hablar, pues podemos estar hablando 4 horas sin parar y no es la idea, me imagino, Pues mira, Manuel, que si quieran quieres, comentar, interactuar, y yo encantado de responder las preguntas que puedan, y si también información histórica, pues también disponemos de información histórica, y en la medida pues que deseen, podemos hablar también de ello, ¿no? Si les parece. sí, pues mira, Manuel, ahora que estabas hablando sobre barrica y envejecimiento, Tino Vinto decía que entendiendo que dependiendo de la denominación de origen del pisco, que se podría añejar. Está dando respuesta también otro participante del chat que había preguntado sobre ello. Y comenta que en Chile sí se añeja en barricas de roble americano y que en Perú no se añeja. ¿Esa es la diferencia principal entre el pisco peruano y el pisco chileno? Eh, es una diferencia, efectivamente, pero no es la única, ¿no? Digamos, esa es la diferencia en la etapa que corresponde a ese apartado, digamos, del proceso de producción, ¿no? Efectivamente, en el caso del destilado de Chile, este, puede, normalmente, se hace en barrica, pero también ellos tienen un destilado que no se hace en barrica, ¿no? Pero, digamos, si acá ponemos algo en valor que es muy resaltante, que es la parte de la tradición de cada país, por tradición, pues la gran mayoría de destilados de uva de Chile sí tienen barrica, ¿no? La gran mayoría, ¿no? La minoría es la que no tiene barrica, ¿no? En el caso de Perú, por norma del Consejo Regulador, está prohibido el tema de la barrica, por lo que he explicado. Todos los destilados, pues, son transparentes, por decirlo de alguna forma, en Perú, ¿no? ¿Qué otras diferencias importantes se tienen? Pues es que el pisco de Perú, por norma del Consejo Regulador, solo puede tener una destilación, ¿no? Mientras que la media general de los destilados de uva de Chile, pues tienen 2 destilaciones, ¿no? Entonces, y un detalle que es absolutamente también
preponderante y relevante es que el destilado en Perú, el pisco, no tiene rectificación con agua, mientras que en el caso de Chile, el destilado de uva sí se rectifica con agua. Entonces estamos hablando de tres diferencias absolutamente relevantes, ¿no? Por los cuales, pues, lo que hacen es diferenciar claramente un producto del otro por su proceso de producción. Evidentemente, cada producto sigue su normativa del consejo, de cada de sus consejos reguladores. Obviamente, pues, cumplen su normativa, pero como ven, las normativas son completamente diferentes, lo cual hace que sean dos productos diferentes, ¿no? Completamente diferentes, porque lo que tienen en común es básicamente que son destilados de uva, pero también el brandy es un destilado de uva y el coñac es un destilado de uva, el orujo es un destilado de uva, la grapa es un destilado de uva y cada uno cumple su normativa y obviamente mientras cumple su normativa pues tiene sus características particulares, ¿no? Pero como vemos, en el caso del destilado de Chile, pues al tener madera básicamente, al tener rectificación con agua y, y al tener más de dos destilaciones, entonces evidentemente son diferencias importantes. Adicionalmente, también hay las diferenciaciones de los piscos, como por el mismo hecho de tener madera, pues obviamente tienen otras diferenciaciones, mientras que en Perú se diferencian básicamente por el tipo de uva, ¿no? Y por la mezcla que puedan tener en el caso de ser acholado. Ujú. Básicamente, en Chile, pues las Sí, son uvas varias diferencias. que realmente usan son las aromáticas, moscatel, torontel, mientras que en Perú, o sea, son solo 2 variedades de las 8 variedades que se suelen usar. No Ujú. sé si respondí la consulta Perfecto. o Bien, bien quería saber algo respondido. más puntual. A Vizcaíno Ramírez te pregunta que si las uvas tintas se fermentan sin pieles. Si las uvas, ¿qué, perdona? Tintas fermentan sin pieles. Tintas, las uvas tintas, ¿Las uvas tintas fermentan sin pieles? Es su pregunta. en general, me imagino que sí, se refiere a las uvas, digamos, las variedades que son oscuras, ¿no? Porque hay uvas claras, hay uvas que se llaman allá jaspeadas, tanto un poco de matices claros y oscuros, y las claras, ¿no? No necesariamente depende del, del color de la uva, por decirlo de alguna forma, sino de las características básicamente que se quieran resaltar, porque puede ser que, por decirlo, que el pisco mosto yema, por decirlo de alguna forma, lo quieran hacer con uva albilla o Italia, que son claras, o algún mosto yema lo quieran hacer no sé, con una negra corriente, una negra criolla, que los hay. Hay variedades, entonces en este caso no depende tanto de si la uva es oscura o es clara, sino depende en este caso, la bodega productora que es la forma como quiera potenciar el producto que quiera o cómo quiera diferenciar el producto que quiera sacar al mercado, ¿no? Ujú. Alema Porque el Pello, proceso de dejarla con piel, como les comenté, es cuando normalmente quieres que hay una transferencia particular, especial de ciertas características de esa uva en el caldo, ¿no? ok. Te iba a preguntar, espera que se me ha ido, perdón. Alema Pello te pregunta que cómo y en qué copa se consume el pisco en Perú. Eh, bueno, normalmente este, entiendo que es para la cata, entiendo que es para una cata de pisco, ¿no? No al caso del cóctel. Pues no, ahí normalmente hay una copa de cata pisquera que se hizo especialmente, pero en líneas generales, para que lo tengan más o menos gráficamente visualizado, es como una copa normalmente de grapa, ¿no? Este, es una copa de cuello abierto, ¿no? Esbelta, pequeña al mismo tiempo, pero es muy, muy similar a la de la grapa. Ujú. Vale, continúa si quieres o que nos vayan preguntando más cosas y te las voy lanzando. ¿Vale? Pues nos han preguntado un poco
las Yo sobre características la de, cata tengo de los una piscos pregunta. acholados, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos tratado de explicar ahí que los piscos acholados son mezclas de uvas, pero que no necesariamente esas mezclas de uvas eh, son, digamos, establecidas de una forma estricta por el Consejo Regulador. Al contrario, en ese punto son bastante flexibles. Creo que es el único punto en son flexibles, porque lo demás es está bastante definido en los procesos. Y porque se dice mezcla de uvas. Entonces, si bien es cierto, por un tema de practicidad y de tradición, normalmente se trata de eh, que se utilice una uva de un grupo y otra uva de otro grupo, es decir, una uva aromática y una uva no aromática. En este caso, la no aromática que más se usa es la quebranta y la uva aromática que más se usa es la Italia. Y normalmente los piscos acholados pues, se hacen en gran medida por la mezcla de estos dos tipos de uvas. Pero pueden haber piscos acholados donde todas las variedades de uvas que se usen son de un solo grupo. Mientras sean dos tipos de uvas, es un acholado, ¿no? Entonces, en este caso, también las proporciones son absolutamente flexibles, es decir, cada bodega puede establecer sus proporciones, porque esto ya es más el tipo de característica que le quiera dar a su acholado, que quiera transmitir al mercado, ¿no? En el caso realmente de Perú, quizás gran medida, ¿no? Por un tema de costumbre, de tradición, obviamente todo está cambiando, pero realmente la preponderancia de uvas no aromáticas, en este caso, como la quebranta, según estamos hablando de, si fuera pues el caso de Lima o Ica, era preponderante, es decir, quizás era un 70 o un 80 incluso a veces o más por ciento de uva no aromática y solo la diferencia pues era de uva aromática, ¿no? Eso también tenía una explicación que inicialmente pues la producción que había en mayor medida, obviamente según la etapa de la que nos encontremos analizando, pues eh, si había más quebranta, evidentemente pues era más fácil hacer la mezcla del acholado con quebranta, ¿no? Pero si estamos en el sur, muy al sur, donde quizás hay mucha más negra corriente o negra criolla, pues evidentemente la proporción de quebranta era menor y quizás la proporción de negra criolla o negra corriente era mucho mayor, ¿no? Entonces, y lo mismo en el caso de las aromáticas, ¿no? Quizás el Italia, pues en Lima, en Ica, Moquegua quizás sería más preponderante, pero en el caso de, de otras zonas donde había más moscatel o más torontel, evidentemente sus acholados pues eran completamente diferentes. Entonces, los acholados varían mucho según la zona, varían mucho según la proporción del tipo de uva que se esté utilizando, ¿no? Entonces, hay varios factores que hacen que los acholados tengan muchas particularidades propias de cada bodega. Incluso hay factores comerciales que también influyen en el acholado, como puede ser si es que la bodega, por ejemplo, tiene o no viñedo, que quizás les llame la atención lo que estoy diciendo, pero hay bodegas que no tienen viñedo, simplemente por lo que hacen es mandan a preparar su pisco a una destilería y simplemente compran las uvas en el mercado de terceros, por decirlo de alguna forma, ¿no? A los productores. Y claro, lo que más van a encontrar son uvas, en el caso de las no aromáticas que va a ser quebranta, si estamos hablando, por ejemplo, en Ica o en Lima, por decirlo de alguna forma, y en el caso de aromática Italia. Entonces, si no tienen uva, pues van a tener que comprar lo que el mercado de terceros les puede abastecer, y normalmente el mercado de terceros solo hace ese tipo de uvas. ¿En qué caso vamos a encontrar ya acholados con uva, con albilla, con negra corriente, negra criolla, con moscatel, con torontel? Básicamente, aunque no es 100% así, pero estamos hablando de una probabilidad altísima, es que si encontramos acholados que tienen ya otras variedades de uvas que no son ni la uva Italia ni la uva quebranta, es que son bodegas que tienen viñedos propios, ¿okay? Tienen esa facilidad. Es más, incluso con el paso del tiempo, los acholados fueron adquiriendo digamos, ese sello de diferenciación, es decir, saber que tenías moscatel o torontel o negra criolla, pues normalmente lo ponías siempre en tu acholado para de una forma sutil decir, yo sí tengo viñedo, ¿no? Y quiero darle ciertas características a mi acholado, cierta diferenciación, ¿no? Entonces el acholado pues es muy complejo y obviamente pues por eso es que tiene tantos adeptos.
Ujú. En Perú, el pisco sour, que digamos que es el cóctel más conocido, el que más conocemos aquí en España, junto a los chilcanos, etcétera, ¿con qué se elabora? ¿Con acholado o con quebranta? Porque aquí en España, lo que yo he visto en coctelería es que dependiendo de las zonas geográficas en España, les gusta más, utilizan más el quebranta y en otras más el acholado. Allí en Perú, ¿cuál es el tradicional pisco sour? ¿Con cuál se utiliza? Eh, sí, efectivamente cambia mucho según la zona en la cual nos encontremos, eh, pero digamos por un tema de tradición, quizás el pisco sour esté bastante relacionado a la uva quebranta, ¿ok? Pero con el paso del tiempo, yo creo que estos niveles ya incluso en el propio Perú se han nivelado, ¿no? Y ya también se utiliza muchísimo acholado para el pisco sour, tomando en cuenta características como las que expliqué hace un momento, ¿no? Que en muchos casos hay acholados que tienen pues un 70 u 80% de quebranta, ¿no? Y solo pues un 30 o un 20% de aromático. Entonces sigue teniendo esa característica única que gusta mucho en Perú, que es el quebranta, el uva quebranta, y efectivamente, pues en el caso es verdad que en el caso de Perú la preponderancia es más por la uva quebranta y fuera es más por el acholado. Pero también hay que tener en cuenta que en el exterior eh, hay una mayor preponderancia por el consumo del acholado que por el quebranta, porque obviamente a veces gusta mucho esa sutileza que aportan las otras uvas de aromáticas, ¿no? Como la moscatel, la torontel, eh, incluso la albilla. Entonces, evidentemente, el consumo en una u otra zona del mundo, pues va a estar muy relacionado a las características de preferencias del paladar del consumidor final, ¿no? Ujú. Y es verdad que el cóctel que más os identifica a los peruanos es el chilcano más que el pisco sour, como que el pisco sour ha sido como el cóctel comercial que nos han lanzado para Europa, pero ahí en Perú realmente lo que os gusta, se consume más son los chilcanos. ¿Eso es cierto? Sí, es verdad. Eso sí, también creo que es normal si es que lo ponemos en el contexto de que primero el pisco sour pues es un cóctel en todo el sentido de la palabra, en todo el esplendor de la palabra. El chilcano es básicamente un combinado y al ser un combinado es mucho más fácil de preparar. Entonces, eso le da una ventaja competitiva, pues, mucho mayor, ¿no? Este, eh, aunque también el Chilcán inicialmente tenía, pues, digamos, muchos insumos, por decirlo de alguna forma, como el pisco sour, por decirlo, en el zumo se le agregaba zumo se usaba normalmente también de quebranta, pero se le agregaba, pues, zumo de lima, gotas de amargo de angostura, azúcar líquida. Entonces realmente también tenía muchísimos ingredientes, ¿no? Pero entre todo, pues para no tener que agitarlo, por decirlo de alguna forma, pues era más fácil de hacerlo, y si faltaba algún insumo, pues tampoco se cortaban las venas al hacer un chilcano. Entonces al hacer más fácil de preparar, era mucho más accesible al consumidor final, ¿no? Es decir, eh, uno puede comprar una botella de pisco en Perú en el supermercado, como lo venden en cualquier supermercado de allá, es lo más normal, y prepararse un chilcano era más fácil que prepararse un pisco sour. Por eso creo que es totalmente válida esa observación, es totalmente cierta, de que la forma como más se consume el pisco en Perú es a través de un chilcano, no a través de un pisco sour, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo también hay otras variables que han hecho que sea mucho mayor todavía el consumo del chilcano, y es que eh, ya con el paso del tiempo, las, digamos, la mayor producción de las uvas aromáticas que antes se producían siempre a menor escala porque eran mucho más delicadas, y obviamente pues con el paso del tiempo pues y la tecnología que se fue aplicando a las uvas aromáticas hizo pues que estas uvas incrementaran su producción, eh, hizo pues que obviamente que cada bodega tratara de diferenciarse teniendo pues diferentes tipos de uva que la mayoría no tenía, ¿no? Entonces la cantidad de producción de torontel, de albilla, de moscatel creció muchísimo, y incluso también la producción de los mostos verdes también creció muchísimo, y esto hizo que incluso con el tiempo los chilcanos
No sé si se fueron poniendo más sofisticados o más sencillos, eso dependerá de cómo quiera verlo cada uno, pero incluso si uno va a Perú, ahora hay chilcanos donde básicamente ya la parte, digamos, de agregarle el zumo de lima, el, el, las gotas de amargo de angostura o el azúcar líquida, prácticamente ya no se utilizan, simplemente se utiliza el pisco con el ginger ale, ¿no? O sea, antes se utilizaba, digamos, el zumo era pisco, era ginger ale, azúcar líquida, gotas de amargo de angostura y zumo de lima. Prácticamente los tres ingredientes que he dicho, que zumo de lima, gotas de amargo de angostura y azúcar líquida, prácticamente en muchas zonas de Perú han sido suprimidas, y el chilcano básicamente es simplemente el pisco, la variedad que dicen que normalmente se utiliza cada vez más aromáticos, y ginger ale. Entonces incluso lo hace todavía más fácil de preparar, y obviamente por eso pues gana cada vez más adeptos, y al hacerlo con uvas aromáticas pues también se puede de alguna forma percibir de una forma más directa el pisco, las características únicas del pisco, las cualidades del pisco, porque si ya le agregamos pues a gotas de angostura, azúcar líquida y zumo de lima, pues evidentemente ya ese chilcano ya digamos como que ha hecho que el pisco vaya perdiendo preponderancia con tantos insumos que lleva. Entonces, efectivamente, el chilcano tiene esa particularidad de ser, digamos, la bebida por la cual se consume, o digamos, la forma por la cual se consume más pisco en Perú, ¿no? Bueno, por ello también sería la forma más sencilla para que se elaborase más, se consumiera más pisco aquí en Europa, digamos, ¿no? Sí, Pues eso, definitivamente se están haciendo bastantes esfuerzos para potenciar el consumo del pisco a través del chilcano. Este, y evidentemente yo creo que con el paso del tiempo pues va a ganar cada vez más adeptos. Si lo ponemos de una forma, digamos, muy práctica del día a día en Perú, si uno está en verano en Perú, en una playa de toda la inmensa costa de Perú, pues es muy difícil ver a alguien tomando un pisco sour en la playa. Lo que normalmente, vamos, el 99% de probabilidades es que vea personas tomando chilcano, no pisco sour, ¿no? Entonces, eso es. eso hace también que yo creo que si replicamos las mismas características pues aquí en un verano caluroso, prácticamente es muy difícil ver a alguien tomando lo veo complicado tomar a alguien un pisco sour en lugar de un chilcano, ¿no? Que es mucho más refrescante, ¿no? Pues sí, es verdad. Pues hemos llegado al final, Manuel. Bueno, No sé si Gloria, sí, alguien ya tiene alguna se ha pasado pregunta rápido el rápidamente que tiempo puedas. Sí. y, y por lo menos espero Si alguien tiene que alguna pregunta, que aproveche, que queda apenas 2 minutos. Y si no, bueno, pues creo que has dado una explicación, una masterclass excelente. Has acercado el pisco aquí a nuestros oyentes. Y, y nada más, agradecerte tu participación, darte las gracias en nombre de La Fuente, a todos los que nos han acompañado también. Y espero que nos podamos ver pronto en persona y que acabe esto pronto y que todos sigáis bien. bueno, muchas gracias a ti, Gloria, y a todo el gran equipo de La Fuente por la invitación, y espero pues que por lo menos haya podido contribuir un poquillo de información para que el pisco se haga más conocido, y para que todo tu gran público pueda conocer más el producto que ustedes tienen. Muy buenos piscos en La Fuente. Sí, eso es. Muchas gracias, Gregorio. Gracias. Te da las gracias. Bueno, todo el mundo te está dando las gracias Muchas y gracias a todos felicitándote. vosotros. Muchas gracias, que sigáis todos muy bien y un fuerte abrazo para todo el mundo. Nos vemos Gracias a mañana ustedes, a un las fuerte 5. abrazo. Gracias, Hasta chao. luego. Cuidaros mucho. Gracias, Gloria. Un saludo grande. Saludos.